Para mí, la guitarra eléctrica es uno de los inventos más importantes de la historia. Usada en gran parte de la música popular, es un símbolo de poder, capaz de producir sonidos mágicos, cristalinos y distorsionados si así se desea. La música que produce nos hace soñar y pasar de un estado de ánimo a otro en cuestión de segundos. Cuando pensamos en figuras importantes en el desarrollo de la guitarra eléctrica, se nos vienen a la mente los nombres de Leo Fender, Les Paul, Robert Jackson, Adolph Rickenbacker, entre otros. El nombre de George Beauchamp pasa desapercibido cuando en realidad él fue el inventor de la primera pastilla funcional de amplificación, la pieza más importante en una guitarra eléctrica que convierte las vibraciones de las cuerdas en señales eléctricas que pueden ser amplificadas. Esta es la historia de George Beauchamp y la primer guitarra de cuerpo sólido comercializada que se abrió paso en el mercado. George nació el 18 de marzo de 1899 en Texas. Tenía 8 hermanos. Tomó lecciones de violín cuando era niño. Después de un tiempo, cambió el violín por la guitarra. Abandonó su natal Texas junto a su hermano Alton a principios de los años 20 para emprender una aventura en California. Por las tardes pintaban casas para obtener ingresos y por las noches tocaban la guitarra en algunos recintos sociales. Después de un tiempo, los hermanos obtuvieron un empleo en el Teatro de Variedades y Entretenimiento Vaudeville, un popular local en el Hollywood de ese tiempo. El dúo interpretaba música hawaiana, Alton interpretaba guitarra clásica y George la guitarra hawaiana horizontal. Se hacían llamar Grasshopper y George. A veces cambiaban su nombre a Boys from Dixie. En ocasiones eran acompañados por un tercer músico, Slim Harper, quien tocaba el ukulele, otro instrumento cordado que está estrechamente relacionado con la cultura hawaiana. La guitarra hawaiana se interpreta con una guitarra horizontal sobre el regazo y una barra de metal que recorre el mástil del instrumento sobre las cuerdas. Se atribuye gran parte de la innovación de este estilo al guitarrista Joseph Kekuku, quien interpretaba de este modo y afinaba la guitarra en un acorde abierto para que fuera más fácil su interpretación. Beauchamp también sabía interpretar la guitarra clásica, es decir, ese estilo, en donde el instrumento se sostiene verticalmente contra la cintura del intérprete y las notas se producen presionando los dedos de la mano izquierda contra el fingerboard. Desgraciadamente no existen grabaciones de sus interpretaciones. ¿Por qué interpretaban música hawaiana? Muy fácil, ahí era donde estaba el dinero. En los años 20, la cultura hawaiana se había popularizado en Estados Unidos. Broadway tenía en cartelera varios espectáculos sobre ella, igual que algunas películas hollywoodenses como White Flower de 1923 y Ula de 1927. La guitarra había sido integrada a esta cultura desde que los europeos arribaron a Hawái. Los marineros portugueses llevaban consigo sus guitarras, que pronto fueron reinterpretadas por la población local. Los esfuerzos por innovar se enfocaban en la guitarra hawaiana. El banjo, otro instrumento cordado de la época, había sido desplazado en cuanto a popularidad. Sin embargo, el timbre del banjo poseía un volumen alto y agresivo. ¿A qué voy con todo esto? En esa época, la falta de volumen de la guitarra, hawaiana o clásica, era un enorme problema. Alcanzar un volumen adecuado se volvió un menester. Las salas de baile donde los músicos interpretaban eran muy ruidosas, y entre las risas y sonrisas, el sonido de los instrumentos era opacado. Cualquier persona podría decir que este problema se solucionaría al colocar un micrófono enfrente del instrumento. Sin embargo, esto produce feedback, es decir, un desgarro acústico o algún otro sonido desagradable causado por la reverberancia y los ecos acústicos del recinto. George invirtió todos sus esfuerzos en encontrar una solución para la falta de volumen en su instrumento. En el círculo musical de ese tiempo sonaba el nombre de John Dopiera, un talentoso laudero nacido en Eslovaquia. Su padre le enseñó el oficio de laudero. Comenzó haciendo violines para posteriormente aprender a construir banjos. Sin embargo, durante mediados de los años 20, John se dio cuenta de la creciente popularidad de la guitarra en el mercado, por lo que optó por construir guitarras. Beauchamp y Dopiera
se conocieron y comenzaron a trabajar juntos. Ambos conocían la mecánica básica de la guitarra. Las cuerdas del instrumento son sostenidas por dos pequeñas piezas. La que está más cerca del clavijero se le llama nut o cejilla. La que está en la parte inferior del cuerpo se llama puente. El puente absorbe mucha vibración de las cuerdas. Aquí fue donde se enfocaron los intentos para realizar un instrumento que sonara más fuerte. Los esfuerzos devinieron en la creación de la guitarra resonante. Se trata de una guitarra con uno o más conos que sirven como resonadores. Producen un sonido más alto que las guitarras acústicas. Este modelo fue un importante precursor de la guitarra eléctrica. La guitarra resonante fue el resultado de dos mentes, alguien que sabía hacer guitarras y alguien que conocía lo que los guitarristas querían. Gracias a esta creación, George aprendió de Dopiera las habilidades para la construcción de guitarras. George tenía muchos contactos. La guitarra resonante se hizo de un nombre propio gracias a estos. Él le envió una al popular guitarrista hawaiano Sol Hoppe, un intérprete popular de la época. Las personas comenzaron a notar este nuevo instrumento y querían hacerse de uno propio. Beauchamp encontró un socio para el negocio de guitarras en su primo Ted Kleinmeyer, quien había heredado una cantidad millonaria de su padre. Teddy, igual que George y John, sabía que un gran negocio podía salir de aquello, por lo que decidió que él también quería una rebanada de ese pastel. En 1927 nació la National String Instrument Corporation. Kleinmeyer se convirtió en el presidente, George en el manager general de la compañía, John Dopiera en el superintendente de fábrica, y Paul Bart, primo de John, que provenía de la misma familia de lauderos, fue designado como el asistente del superintendente. Lanzaron sus primeros modelos de guitarras resonantes ese mismo año. El cuerpo de estos instrumentos estaba fabricado en níquel plateado. En cuanto a su sonido, era fuerte y metálico. En 1929, Dopiera abandonó National debido a su inconformidad con el despilfarro de dinero de sus compañeros. Además, George había patentado su propia guitarra con un solo cono en lugar de 3. John no se tomó esto nada bien. El reemplazo de Dopiera fue un maquinista subcontratado llamado Adolf Rickenbacker, que se encargaba de la fabricación de los cuerpos de níquel. John, junto con algunos de sus hermanos, formaría Dobro Manufacturing Corporation al poco tiempo. Recuerda que puedes convertirte en miembro del canal y tener acceso anticipado a los estrenos, menciones honoríficas y encuestas exclusivas. Solo tienes que dar clic en el botón Unirte. De vuelta con Beauchamp, el guitarrista aún no estaba conforme con la guitarra resonante, por lo que comenzó a buscar soluciones en otros terrenos. George sabía de la innovación de los aparatos eléctricos. En especial, había centrado su atención en un artilugio que se abría paso alrededor del país. Desde la década de los 20, la radio había fascinado a las personas, quienes podían escuchar transmisiones sin importar dónde estuvieran, ya fueran noticias, programas de entretenimiento, comerciales, resultados electorales o música. Beauchamp se dio cuenta de que si se podían amplificar ondas de radio, también podrían amplificarse vibraciones, como las que producen las cuerdas de la guitarra. Ya se habían hecho intentos para amplificar señales eléctricas en pianos y violines, pero no se había llegado a nada. Un tal George Breed, oficial naval de los Estados Unidos, había diseñado una guitarra eléctrica en 1890, pero nunca salió al mercado. Stromberg Voice-Net Electro lanzó algunos modelos que empleaban una pastilla electromagnética montada en la guitarra hueca convencional. Un pequeño número de estos instrumentos fueron lanzados en 1928, pero desaparecieron a mediados del siguiente año. Según los reportes, no funcionaban muy bien, por lo que pasaron a ser historia. Un día, Beauchamp desarmó un fonógrafo y le quitó la pastilla. Esta parte consiste en un electromagneto y una pequeña bobina que convierte la vibración de la aguja en señales eléctricas. El trabajo de la pastilla es transformar las vibraciones de la aguja en una señal eléctrica adecuada para la amplificación. George sabía dónde debía enfocarse. La vibración de las cuerdas sería el objetivo. Entonces, se colocó la pastilla en el área donde se produce la mayor vibración, en la parte inferior del cuerpo, cerca del puente.
Él compartió su visión con sus colegas, entre los que se encontraba Adolf Rickenbacker. Sin embargo, después de una demanda, Dobro logró una participación mayoritaria en la National. Esto ocasionó que Beauchamp y compañía comenzaran una nueva empresa llamada Ropatine, llevándose esta nueva idea con ellos. Finalmente, Ropatine perfeccionó el concepto y así, en 1931, nació el primer prototipo de la Frying Pan, la primer guitarra eléctrica con cuerpo sólido funcional que parecía un sartén. El cuerpo era una pieza sólida de cicuta o arce, pero para el diseño manufacturado en serie se optó por un cuerpo de aluminio fundido. Su forma no era para nada convencional. No se sabe por qué se optó por ese diseño, tal vez para hacerla, según ellos, más cómoda. La gran innovación de este instrumento era la pastilla electromagnética. La vibración de las cuerdas, que suelen ser fabricadas de acero inoxidable, níquel, cromo, titanio o cobalto, oscilan en el campo electromagnético de la pastilla. Entonces, se genera una señal eléctrica que se amplifica. La guitarra podía tocarse en el estilo tradicional, es decir, vertical contra el torso o en el estilo hawaiano. El primer modelo lanzado en 1932 se denominaba A25. El número 25 hacía referencia a la longitud de la escala, 25 pulgadas desde el puente hasta la cejilla o knot. El siguiente modelo fue el A22 con 22 pulgadas de longitud. Ambos modelos eran vendidos con un amplificador, también manufacturado por Ropatine. Los nombres que el artilugio adoptó durante la comercialización fueron Ropatine Electro y Rickenbacker Electro. Adolf y su esposa, Charlotte Rickenbacker, heredera de una empresa de petróleo, eran socios mayoritarios de Ropatine. Por eso, se bautizó al modelo con su apellido, dejando de lado el nombre de Beauchamp. El mercado para este producto era el de los guitarristas profesionales. Sin embargo, la guitarra fue lanzada durante la Gran Depresión. Las ventas eran bajas, solamente 28 unidades fueron vendidas en 1932, pero en 1935 incrementaron a un total de 1,288. Un guitarrista llamado Gage Brewer fue de los primeros en utilizar el sartén para una presentación en público. Posiblemente la primera presentación de la guitarra eléctrica en un escenario. Gracias por llegar al final. No olvides dar like y suscribirte. Que tengas buen día.